para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Sanando la mente. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 2 y 3, nos decía: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La nota de introducción al tema se encuentra en el libro La Educación, página 99. El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida del cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, hermanos, tengan todos un feliz sábado. Comenzaremos el repaso de esta lección con el tópico del día domingo, el cual se titula Jesús ve a una persona necesitada. La pregunta que nos introduce a la lección es la siguiente. Cuando Jesús fue a Capernaum y se difundió la noticia, ¿qué ocurrió? ¿Quién también buscaba la curación y cómo se acercó a Jesús? Recordemos que Marcos transcribe de primera mano el relato evangélico de Pedro, por lo cual el primer versículo de Marcos, capítulo 2, comienza diciendo que Jesús se encontraba en casa, lo que quiere decir que se encontraba en la casa de Pedro. En realidad, diríamos, en el hogar de ambos hermanos, Pedro y Andrés. El relato bíblico continúa diciendo que la gente se enteró que Jesús estaba en la ciudad y comenzaron a buscarle. Tanto es así que la gente llenó la casa y la gente se agolpaba aún fuera de la casa. La noticia que el hacedor de milagros se encontraba en Capernaum llegó a oídos de un paralítico que, animado por sus amigos, estaba deseoso de ser curado. Pero, ¿cómo llegaría hasta la presencia de este gran médico? Sus amigos eran la solución. Ellos lo llevarían hasta el lugar donde estaba asentado Jesús, pero algo le molestaba en su mente. ¿Cómo llegaría ante Jesús en ese estado? Él no estaba pensando en su parálisis, pensaba en otra cosa. El Espíritu y Profecía nos dice, en la nota tomada del libro El deseado de todas las gentes, página 232, que el paralítico se hallaba completamente desamparado y, no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados, y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Animado por sus amigos, estos mismos cargaron al paralítico y lo trasladaron hasta el hogar de los hermanos pescadores. Al llegar a la casa, se encontraron con una sorpresa. Pero, estimados hermanos, esta historia la continuaremos estudiando en el transcurso de la lección. Amén. Lunes. Amigos ayudan al enfermo. Mientras la multitud rodeaba a Jesús, ¿qué hicieron los amigos del enfermo? Vemos aquí que llegaron a donde estaba Jesús, según el relato de Marcos 2:4, y no podían entrar. El Espíritu y Profecía comenta que repetidas veces
Los amigos que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso, pero fue en vano. Y el enfermo, imagínense, con una angustia terrible. Ahora, estando tan cerca, ¿cómo podía superar este problema? No podía abandonar su esperanza. Entonces se le iluminó al paralítico y tuvo una idea: que lo llevaran al techo de la casa, que abrieran un hueco en el techo y de esa manera le bajaron a los pies de Jesús. Cristo estaba hablando y de pronto quedó interrumpido el discurso. Jesús mira el rostro entristecido y también ve los ojos suplicantes. Comprende el caso porque Cristo mismo había traído hacia sí el espíritu perplejo y combativo del paralítico. Mientras estaba el paralítico en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Entonces, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús, ahora sí estaba preparado para recibir la sanación. Jesús mismo había visto el primer destello de fe convertirse en creencia de que Él era el único que podía auxiliar al pecador. Deseo de todas las gentes, página 233. ¿Qué lecciones podemos aprender de su persistencia? Al escuchar de Jesús, su esperanza fue vivificada. No se dieron por vencidos ante la aparente imposibilidad. Y con una fe perseverante que actúa, debemos persistir en llegar a Jesús. Lecciones maravillosas. Y también podría ser de rodearnos de a esos amigos que ayudaron al paralítico en su camino hacia su salvación y su curación. Palabras del Gran Maestro dice que todo lo que Cristo recibió de Dios podemos recibirlo también nosotros. Pedid y recibiréis. Pregunta B. ¿Qué parábola de Cristo ilustra esta virtud? Es la parábola del amigo que va a buscar a la casa de otro amigo pan para poder dar de comer a una visita que llegó de repente, ¿no? Sin previo aviso. Y entonces, ¿qué cosas podemos destacar de esta parábola? Primero, en algunos casos, algunas veces las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato. En otras ocasiones tenemos que esperar pacientemente, pero continuar rogando por las cosas que necesitamos. ¿No? Así fue el solicitante, aunque le habían dicho que no, siguió insistiendo. Y por último, debemos perseverar en nuestra oración, aunque no obtengamos respuesta inmediata. Cristo dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Estamos estudiando la lección cuyo título es Sanando la mente. Me gustaría mencionar que la prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando y causa efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias tanto para su entorno familiar, laboral, etc. Dentro de estas, sabemos que la depresión es el trastorno mental más frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. La OMS estima que hoy por hoy hay más de 264 millones de personas que la padecen a lo largo del mundo. Muchas veces estas enfermedades mentales no solo
afectan en la esfera psicosocial, sino que también se trasladan al cuerpo. Y esto se conoce como somatizar. La somatización es entonces un problema o una enfermedad corporal que es resultado de un problema psíquico o emocional. Me gustaría también mencionar que el pecado genera una afección mental y corporal. Y esto queda muy patente en la historia que hemos estudiado a lo largo de la lección. Nos dice Segunda de Joyas de los Testimonios, el capítulo 23, que el remordimiento por el pecado mina la constitución y debilita la mente. Entonces, el pecado quita la paz. También nos dice el espíritu de profecía que transgredir las leyes de Dios, ya sea físicas, mentales o morales, significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Jesús quiso transmitir esta relación existente entre el pecado y la enfermedad, tanto física como mental. Por eso, para él era fundamental la curación de la mente, que es como se titula el día martes. Leemos en la primera pregunta lo siguiente: al ver a este hombre enfermo, ¿qué dijo Jesús? Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que Jesús, a diferencia de otras oportunidades, no atacó directamente la dolencia que era evidente, como la parálisis, sino que fue a la causa de la misma, fue a los pecados de este hombre. Nos dice además el espíritu de profecía que no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba este Señor. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y la paz, dice que él estaría contento de vivir o morir, ya no le importaba nada. La nota además nos aclara que las palabras que dijo Jesús fueron como música para los oídos del enfermo. La carga de desesperación que tenía a cuestas se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado, quedó sano, perdonado. Entonces es interesante que este gran milagro queda explicado también en Romanos 5:1. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como por el pecado nosotros contraemos tanto enfermedad física como mental, el perdón por el contrario trae sanidad y paz. No debemos pasar por alto esta lección que es muy importante, porque actualmente, como mencionábamos hoy, una cifra de millones y millones, hay personas que adolecen de enfermedades como el paralítico. Y que cuando escuchen tus pecados te son perdonados, esa carga que llevan con su desasosiego desaparecerá. La pregunta B nos dice: ¿cómo reaccionaron los escribas a las palabras de Jesús? Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Recordemos también lo que nos dice en la nota. Dice que este paralítico había buscado ayuda en los rabinos y sacerdotes, pero ellos le habían negado toda esperanza o simpatía. Además, le habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados y que nunca iba a poder ser restaurado. Pasemos ahora a la pregunta C, que nos dice lo siguiente: ¿cómo respondió Jesús a sus dudas? Leemos en Marcos 2, 8 al 11, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Entonces, diciéndole al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Entonces Jesús despejó cualquier duda que podía existir en cuanto a su origen. Él era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía la autoridad para perdonar pecados, para sanar la mente y sanar el cuerpo. No era un simple rabí o un simple maestro, sino que era el Hijo de Dios. Quisiera para concluir, apreciados hermanos, meditar en las implicancias que tiene esta historia de sanación para nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el espíritu de profecía. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti. Si crees en esa promesa, confiesas tus pecados y te entregas a Dios, Dios cumplirá su palabra contigo. Estarás perdonado y limpiado. Estarás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando este hombre creyó su palabra. Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Ahora mismo podéis tener la bendición. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Querido hermano, hermana, quizá tú estés pasando también por una dolencia física, una dolencia mental. Quizá te sientas agobiado por tus pecados. Vimos que todas estas cosas están relacionadas. No pierdas tiempo. Acude al Salvador, implora el perdón de los pecados y la sanidad de tu mente y de tu cuerpo. Este es mi deseo y oración para todos nosotros. Amén. Hola, muy buen día. Es un gusto poder saludarles en esta preciosa hora. En el estudio de nuestra lección de escuela sabática vamos a dar un análisis del tópico del día miércoles que se titula El poder sanador y salvador de Dios. Tenemos 3 consignas con los versículos que le responden. Vamos con la gracia del Señor entonces a introducirnos a las mismas. Dice la primera consigna: ¿cómo respondió el paralítico a la orden de Jesús de que caminara? Bien, Marcos capítulo 2 versículo 12 en la primera parte nos dice: entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos. Este hombre escuchó la palabra de Cristo dándole la orden de que se levantara. Inmediatamente él, creyendo, todos sus órganos fueron vivificados. Él se puso en pie con la fuerza y elasticidad de la juventud, cogió su camilla y salió del lugar. Es impresionante cómo este hombre recibió de parte de Jesús este milagro en su vida. Por supuesto, considerando el orden de la sucesión del milagro, él primero recibió el perdón de su pecado. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Leamos la segunda parte del versículo 12 del capítulo 2 de Marcos, que dice así: de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Impresionante cómo el pueblo reaccionaba a las obras que Jesús realizaba. ¿Cuánto tiempo habría pasado? Seguramente que se encontraban con aquellos amigos postrados y cuando se despedían no había ningún cambio, y si se volvían a reencontrar se encontraban en las mismas circunstancias, en la enfermedad. Pero en este caso, esta persona que había recibido la salud nuevamente, estaba restaurada, ahora era una
novedad. Bien dice la parte de la nota, todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios. Fue como si hubiesen visto abrirse el cielo y se les hubiesen revelado las glorias de un mundo mejor. Pero también estaban aquellos que, dice según la nota, ¿no? Esto es interesante. Estaban aquellos que estaban con la incredulidad, no aceptaban a Jesús como el Mesías y por supuesto tampoco creían en sus milagros, a pesar de que ellos también eran testigos oculares, ¿no?, de estos milagros. Para los fariseos, mientras más se revelaba el poder de Cristo para perdonar pecados, tanto más firmes se mantenían en su incredulidad. Tristemente, la influencia salvadora de Jesús hacia aquellas personas que creían en Él no se ejercía sobre los fariseos que, se mantenían firmes en su incredulidad. Y por último, la tercera consigna nos dice qué método utilizó Dios en la creación. Vamos a considerar un paralelo entonces en base a la creación. Método que se usó para la creación y por supuesto el método que se utilizó para sanar a este hombre. Salmo 148, verso 5, nos señala lo siguiente y nos dice así: alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron criadas. Leemos en Salmo 33, 6, también dice así la Escritura: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Verso 9 también nos dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es interesante. Y haciendo un paralelo, ¿no?, también hace un hincapié en lo que pasó en la creación de este mundo. Génesis capítulo 1, versículo 3, siempre mencionando de que Dios ordenó y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Y cuál es el método que el Señor usa para la redención? Al poder de su palabra, el corazón del pecador es regenerado, su poder infunde vida al alma. Entonces es el mismo método, por su palabra. Y también cómo se relaciona esto con el paralítico. Exactamente es lo mismo. La palabra de Cristo sanó al paralítico y demostró su potestad para perdonar sus pecados. Qué maravilla entonces de parte de Jesús, haciendo una obra de redención en favor de los perdidos. Llegamos entonces a la conclusión de que en este hombre se realizaron 2 milagros por causa de la palabra que salió de los labios del Maestro, que se hizo escuchar su voz en medio de aquella grande multitud que lo estaba rodeando en ese momento. Y es interesante, en este hombre se llevó a cabo el poder salvador y por supuesto el poder sanador. Entonces, para nosotros queda una lección también. Nos gustaría escuchar ese poder salvador de Dios. En el orden de la sanidad de este hombre vemos que el Señor primero perdonó sus pecados y después el Señor restauró su salud. Oremos al Señor para escuchar esa voz que nos salva y después el resto también confiemos que Él obrará un milagro. Tengo certeza que el Señor desea hacer algo especial en tu vida, que sea la voluntad de Dios. Ese es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a ir culminando esta lección con el tópico 5, perteneciente al día jueves 22 de octubre. Una fecha muy importante, cumpliéndose 176 años del paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Fecha que tenemos que reflexionar mucho sobre el tema que vamos a tocar. El subtítulo de esta lección es Curación a través del perdón. La pregunta nos dice: ¿qué efecto tiene el pecado sobre nosotros? ¿Y qué necesitamos? El pecado corrompe la mente, nos aleja de Dios, nos llena de desesperación, de desaliento, de amargura. La persona no solamente siente la consecuencia del pecado, sino que hay que sumarle la agonía mental. El libro de Salmos, capítulo 38, versículo 4 nos dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay una historia popular que nos narra sobre una experiencia que realiza una psicóloga en una facultad, la cual impartía una charla sobre cómo manejar el estrés.
Ella, ante los alumnos, muestra un vaso con agua. Todos pensaron que iba a preguntar si el vaso estaba medio lleno o medio vacío. Sin embargo, ella preguntó con una sonrisa: ¿cuánto pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 100 gramos y 500 gramos. Ella contestó: el peso absoluto no tiene realmente ninguna importancia. Depende simplemente de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no hay ningún problema. Si lo sostengo durante 1 hora, me va a doler un poco el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, entonces mi brazo se quedará entumecido y paralizado. En cada uno de esos casos, el peso del vaso no varía, pero cuanto más tiempo lo sostengo, más pesado lo sentiremos. La culpa por el pecado realizado genera en nosotros este sentimiento, una carga que mientras más tiempo la llevemos, más pesada se hace. La agonía de tenerla cada vez es mayor. Imaginemos entonces la agonía la cual llevaba este paralítico que comenzamos a estudiar el día domingo, que nos decía de que fue desamparado por las autoridades de la iglesia. No hallaba esperanza en ningún lado. Estaba completamente desamparado y completamente sumido en la desesperación. La culpa que se genera en la mente de la persona de una vida de pecado es terrible, más aún cuando las personas buscan ayuda y es rechazado, ya sea por familiares, por miembros de la iglesia. Es terrible, es un peso imposible de llevar. ¿Cuántas personas, cuántas almas hoy en día pasamos por lo mismo? Y es terrible pensar en eso. El salmista también nos dice en el Salmo 41, versículo 4: yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Así como el paralítico dudó de acercarse a Jesús porque los líderes de la iglesia lo habían desahuciado a causa de sus pecados, las personas incluso temen acercarse a Jesús porque creen que sus pecados no pueden ser perdonados. Esta agonía los paraliza para llegar a Dios. Temen que su condición no puede ser perdonada. Sin embargo, tenemos una gran esperanza. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, nos dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El efecto que tiene sobre nosotros el pecado es devastador. Necesitamos ser perdonados y restaurados. Y solamente podemos encontrar eso en Jesús. La pregunta B nos ayuda a reafirmar esta necesidad. Nos dice: ¿qué acompaña la curación física? El Salmo 103, versículo 3 nos dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. La pregunta B nos sigue proponiendo: ¿qué podemos aprender de la historia del paralítico? Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. Como hablamos antes, la carga del pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida, y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El deseo de todas las gentes, páginas 235 y 236. Guardemos firme esta convicción. Jesús hace 176 años que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que tengamos expiación de nuestros pecados. Confiemos en nuestro Señor Jesús. Que tengan un muy feliz sábado, hermanos. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación haremos un breve repaso de la lección número 4 del sábado 24, que lleva por título Sanando la mente. El verso áureo que se encuentra en Salmos 103, 2 y 3 nos dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El texto del Espíritu Profecía nos dice: el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a las estrellas y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida del cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. El día domingo llevaba el subtítulo de Jesús ve a una persona necesitada. Jesús, en su ministerio en Capernaum, cuando fue allí, se agolpó mucha gente alrededor de él. Mucha gente rodeaba a Jesús, tanto que si uno quería llegar a él, se hacía imposible, ¿no? Allí, entre todo aquel gentío, había una persona necesitada. Y era un paralítico que lo vinieron trayendo entre 4 personas, dice, ¿no? El día lunes nos dice el subtítulo: amigos ayudan al enfermo. Rodeaba tanta gente a Jesús que era imposible llegar a él, ¿no? Y ahora este paralítico estaba allí repetidamente, hizo intentos para poder llegar a Jesús con sus amigos, pero era imposible abrirse paso entre la multitud. Su esperanza de ser sanado estaba allí, a pocos pasos de él. Si él podía llegar a Jesús, recibiría sanación, pero estaba a pocos pasos de él y él no podía abrirse paso entre la multitud. Entonces ordenó a sus amigos que lo bajaran por el tejado y abrieron una abertura en el tejado y lo bajaron por allí. El día martes nos dice: Jesús habla de la curación de la mente. Allí entonces bajaron al paralítico y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Había escribas en aquel lugar que pensaron en su corazón: este blasfema, ¿no? Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Pero Jesús leyó sus corazones y le dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho y anda. Entonces Jesús tenía potestad en el cielo y en la tierra para perdonar pecados, ¿no? El día miércoles llevaba el subtítulo: el poder sanador y salvador de Dios. Allí dice que ordenó al paralítico: levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico salió caminando entre toda la gente. Las personas, al verlo, cedían el lugar para que él pasase y alababan y glorificaban a Dios por la maravilla que sus ojos veían. El día jueves nos dice: curación a través del perdón. Los pecados causan enfermedad en el alma, en el espíritu. Nos dice el salmista: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hoy en día, en los momentos en que vivimos, cada vez más las personas sufren de enfermedades espirituales, de enfermedades mentales. Hoy el estrés y las enfermedades mentales aumentan cada vez más y predominan en el día de hoy, en donde se vive todo el tiempo bajo estrés. Entonces podemos ver bajo esta lección que Jesús tiene el poder de sanar el alma, de perdonar los pecados y curar a cada una de las personas. Este paralítico dice que venía, su mayor problema era su enfermedad
espiritual. Sus pecados, dice, que cargaba sobre sí, lo atormentaban, ¿no? Pero Jesús lo vio allí, y el mismo poder que creó el átomo, que creó las estrellas, que gobierna todo el universo, fue usado para restaurarle la salud, tanto física como espiritual. Que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, y que podamos confiar la salud de nuestra mente, de nuestra alma y nuestra salud física en las manos de Dios, del Todopoderoso, que podamos poner nuestra fe firme en Él. Él puede curar nuestras dolencias, Él puede perdonar nuestros pecados, Él puede sanar nuestra enfermedad física también. Que Dios nos pueda bendecir y acompañar. Amén.